Hola hermanos, el día de hoy, 10 de febrero del 2022, es jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Vamos, hoy tenemos memoria obligatoria. Hoy es día de Santa Escolástica, la hermana gemela de San Benito de Nurcia, el fundador del monacato en Occidente, de la rama masculina, lógicamente, y Santa Escolástica es la fundadora de la rama femenina. Pero el problema es que hoy es día de uno de esos santos que admito que a mí me ha robado el corazón. Se lo digo con toda honestidad. Aparte de que tengo que admitir que también le tengo una devoción particular porque el promotor de la causa de su beatificación y canonización, porque ocurrió el mismo año, ¿no? Fue mi director de tesis. Entonces, claro, cómo no voy a tener una devoción grande por él, que ha significado el esfuerzo de un hombre al que yo le debo tantísimo, el padre Fidel González. Se trata de San José Sánchez del Río, mejor conocido como San Joselito, porque así le llamaba a su familia, don Macario, doña María, que eran sus papás, él era el menor, sus hermanos, él nace un 28 de marzo del año 1913. Resulta ser que estamos en una época conflictiva en México, ¿no? Toda la vida, la revolución mexicana y todo aquel desorden, el montón de revolucionarios, matancinas por todos lados, porque se alzaban en armas unos, en armas otros, y siempre el común denominador en esta época es el odio a la iglesia. Ya viene desde tiempos de Benito Juárez, ¿no? Pero aquel odio que va creciendo hasta llegar a Calles, a Obregón, que va a terminar desembocando en la Guerra Cristera. Joselito tenía apenas 13 años, era un muchachito como cualquier otro. Dicen que lo que le gustaba era andar en mi pueblo le dicen onda, a las resorteras, en mi pueblo le decimos ondas, le gustaba esto, sí, era un muchacho como cualquier otro. Su familia era una de las familias, pobres, claro, sí, pobres, pero que la gente ahí en Saguayo de Morelos, se llama su pueblo en Michoacán, le conocían bien. Bueno, es una cosa, la familia muy querida. Sus hermanos, como les digo, cuando empieza la Guerra Cristera, toda esa parte, ese es el occidente de Michoacán, esos fueron los pueblos más entrados en la Guerra Cristera por defender el amor a la devoción a Cristo Rey y a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Claro, porque óiganme, llega un punto en la locura de los gobiernos, estos masones, ya sabemos cómo son, ¿no? Pero terrible, ¿no? Eliminar todo lo que fuera religión, todo lo que, o no religión, todo lo que oliera a la Iglesia Católica. Y eso lo vamos a seguir viviendo, tranquilos, que esas aguas se vuelven lodos más tarde, y eso lo vamos a tener que sufrir y seguiremos teniendo mártires en la iglesia. Pues él a los 13 años le pedía al general Prudencio Mendoza, que era el general de la zona, digamos, que lo aceptara para que estuviera ahí con ellos. Él no iba a pelear, pero él quería acompañar a los cristeros, y finalmente, después de mucho insistir, hay una frase famosa que se conserva de él, que dijo su mamá, y fue la mamá la que lo contó, que él le dijo: mamá, es que nunca en la historia ha sido tan fácil ganarse el cielo, claro, pensando en el martirio, ¿no? Y bueno, y se va, finalmente lo aceptan, a lo que se dedica a cuidar a los caballos, a preparar los frijolitos, a mantener las armas limpias. Eso sí es cierto, hay que admitirlo, es la verdad, pero él nunca disparó, él en ningún momento. Resulta ser que en una batalla sale herido el caballo del general Guízar, y entonces él le entrega el suyo y le dice: mire, vale más usted que yo, le dice, entonces sálvese usted. Y lo capturaron a él con su amigo Álvaro, y entonces se lo llevaron, fíjense, a su propio pueblo, a Saguayo, y lo encerraron en la capilla del baptisterio, que le habían vuelto cárcel, en el lugar donde él fue bautizado. El colmo de los colmos es que quien lo vigilaba era su propio padrino de bautismo. ¿Se imaginan ustedes esto? O sea, ¿cómo es posible que una persona llegue a este nivel? Y lo tenían allí capturado. Para no hacerles largo la historia, el 10 de febrero de ese año, estamos hablando de 1928, pues lo sacaron, le desollaron las plantas de los pies con botellas de las bebidas que se habían tomado, y lo hicieron caminar por todo el pueblo, y mientras iba caminando, él iba gritando: ¡Viva Cristo Rey! Dicen que iba llorando también, pero iba: ¡Viva Cristo Rey y su Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe! Lo llevaron así, lo humillaron por todo el pueblo, lo ahorcaron, fíjense ustedes, lo acuchillaron,
Y cuando finalmente lo bajaron de la horca, del árbol donde lo tenían colgado, porque estaba ya en el panteón municipal, estaba ya en el cementerio, y lo pusieron ahí al lado de la tumba. Y entonces él, el captor, el que lo bajó, creo que, me acuerdo en la biografía, que le preguntó incluso que qué quería que le dijeran a los papás, a su mamá, qué quería que le dijeran a su mamá. Y él le dijo, nada, nos veremos en el paraíso y que viva Cristo Rey. Y le metieron un tiro, o sea, y le metieron un tiro en la sien, y bueno, y ahí murió. Dicen, más o menos antes de la medianoche de ese día 10 de febrero. Ellos fue un grupito que fueron beatificados por el cardenal Saraiva Martins en Guadalajara en enero del 2016. Pero fíjense que ese mismo año, o sea, ya en el mismo proceso, ya esperando la canonización, pues ocurrió un milagro atribuido a la intercesión de él, y el Papa Francisco entonces lo canonizó en octubre de ese año, o sea, el mismo año, beatificado y canonizado. ¿Cómo se llama? Junto, fíjense, a uno de los santos preferidos del Papa Francisco, al cura Brochero. Ya, yo me acuerdo de esas, o sea que ya les digo, un momento de gracia muy, muy particular. Un muchachito de 14 años dándonos ejemplo, hombre. Un muchachito de 14 años dándonos ejemplo. La fiesta originalmente en el mundo se celebra el 20 de noviembre, porque esa fue la fecha que se puso en la beatificación para él y los otros 12 que fueron beatificados con él. Pero la iglesia mexicana, y yo no soy mexicano, pero tengo un amor tan grande a México, que perdónenme, pero yo tengo que sumarme a esto, ¿cómo no me voy a sumar? Y decir viva Cristo Rey y su Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, me va en las venas, oigan. No soy mexicano, pero me siento como que si lo fuera cuando se trata de estas cosas. Así que por lo tanto, ¿cómo no voy a celebrarlo? Hoy es día de Santa Escolástica, ella la que hay que celebrar. Pero, vamos, la Iglesia Mexicana ha pedido que se celebre el 10 de febrero y se le ha concedido. Bueno, nosotros nos aprovechamos de esta y vamos de un solo al otro extremo. Ay, Señor Jesucristo. Podrá ser muy inteligente Salomón, podrá tener todos los lujos del mundo, pero se perdió. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Kemosh, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, se le había aparecido 2 veces, y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 3 elementos, saquemos de este texto rapidito. Primero, la justificación que busca el libro de los reyes, porque hay que mantener de alguna manera la figura del reino, cuando envejeció. O sea, cuando ya estaba chochando, ya cuando no tenía la mente, la capacidad intelectual de poder enfrentar a sus mujeres. Ya con solo eso decir sus mujeres, ya andamos mal, ¿verdad? Ya ahí de entrada, ¿no? Lo perdieron, dice. Fíjense, pero hay un elemento, ese es el segundo punto que me llama la atención, que cuando menciona a David en los primeros versículos del texto, no el versículo 4, el versículo 5, dice algo interesante. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor. Y luego va a decir, no se mantuvo plenamente fiel al Señor. Ay, a mí eso que me pega aquí como en el hígado, ¿verdad? Es duro esto, porque lo que está diciendo es que jugaba 2 aguas. O sea, había un deseo de él de servir a Dios, pero al mismo tiempo se iba por la tangente completamente. Había un deseo, sí, había alguna intención de parte de él, no era del todo que se había desviado. Qué feo. Piénsenlo, porque nos puede pasar lo mismo a nosotros, ¿no? Porque hay algunos diosesitos menores por ahí que nos atraen. Ya, puede ser el poder, puede ser el tener, el dinero, puede ser el placer. Vamos, en este caso el pobre hombre ya metido con tanta doña. Y claro,
sea, es decir, se puede perder completamente. Y tercer elemento, quien sí tiene memoria es Dios. ¿Ya? Por amor a mi siervo David, tu padre. La insistencia de la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. Nosotros somos los infieles, pero Dios es siempre, siempre, siempre fiel. Otro elemento, perdón, dije que iban a decir tres cosas, ¿no? Pero ahorita me quedé pensando en eso, se me vino ahorita. Lo peor del caso es que dice que Dios se le había aparecido 2 veces y que se lo había advertido. Yo me quedaba pensando, hombre, se le ha aparecido 2 veces. A mí se me ha aparecido todos los días, oigan. ¿Cómo, padre, que le di? Pues sí, cuando celebramos la Santa Eucaristía, ¿quién es el que está ahí? No es Dios, pues. O sea, si usted y yo no cambiamos, más hoy siendo jueves, ¿no? Digo, es porque no queremos, pero no le echemos la culpa a Dios, porque Dios constantemente nos está hablando. El Evangelio, Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es tan sintomático esto, ¿no? Jesús está entrando en conflicto, lo hemos estado viendo los últimos días, con los fariseos, con los escribas venidos de Jerusalén, y en esa conflictividad parece ser que Marcos pone a Jesús saliéndose de Galilea, yendo hacia el norte, hacia el occidente, pero en fin, hacia la región de Tiro, la región fenicia, pues porque esta es una Ciro-Fenicia, perfecto. Y quiere pasar desapercibido, pero su fama se ha extendido. Ya sabemos que la fama de Jesús había llegado por todas partes, ¿no? Y entonces aquella mujer va a pedir no por ella, está pidiendo por su hija, está pidiendo por alguien que ama. Así hacemos, ¿no? Todos nosotros, ¿no? En estos días pidiendo al Señor por nuestros enfermos queridos, ¿no? Y por tanta situación tan dolorosa. En fin, ella ora y es tan astuta. A mí lo que me gusta de este evangelio, perdonen que no sé si lo notan, ¿no? No está bueno darle del pan de los hijos a los perritos, dice Jesús. Vaya, está bien, a los perros. Acuérdense que los judíos eran así de despectivos, ¿no? Y la mujer contesta, casi le dijo niño a Jesús, ¿verdad? Sí, pero también es cierto que los perritos comen de las migajas que botan los niños. O sea, es una manera un poco particular, no se quedó con el sablazo, sino que se lo devolvió al Señor. Claro, es un acto de fe, claro, pero ella anda, vete, que por tu fe se ha cumplido. Y qué lindo esto, ¿no? Una fe creativa, una fe que no teme venir y decirle al Señor lo que se siente en el corazón, sin ofender, claro, no es lindo, pero es esta manera de confianza, si se quiere. A mí me encanta esto. Hay algunos que le tenemos miedo a decir. Yo me acuerdo que conocí yo tengo una amiga pues religiosa, hace muchos años que no la veo, pero que ella me decía, una vez llegó y me preguntó, oíme padre, me dice, porque ella me trata de vos, y vos qué pensás, me dice, ¿es correcto lo que yo hago? ¿Y qué es lo que haces, niña? Y me dice, mira que yo siempre trato a Dios de colochón. A mí me gusta decirle colocho. ¿Qué tiene de malo? O sea, pero sintió en algún momento, porque parece ser que una hermana de la comunidad le dijo, uy, qué malcriada tratando a Dios de esa manera. Vamos, o sea, hay que llegar a este punto, ¿no? Fe, confianza y sobre todo una confianza fraterna, así, de esta linda, que se atreve, que arriesga, que no tiene miedo. Hagamos oración. Señor, aunque no siempre lo reconocemos, te necesitamos como la mujer cananea. Por eso te decimos, ten compasión de mí, Señor. Señor, socórreme. A veces no te sentimos a nuestro lado, parece que estamos en tu lista negra, que nuestras palabras no llegan a tus oídos y tu corazón está cerrado a nuestro dolor. Danos un corazón que no desconfíe, que sepa pedir y esperar tu ayuda. Conserva y aumentanos el don de la fe, para que sepamos que tú estás, aunque no te sintamos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa Escolástica, muy bien, pero de San Joselito, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Es jueves, les digo más, es jueves.
momento para hacer visita al Santísimo, momento para las horas santas, momento para estar, todos los días tiene que hacerlo, pero el jueves sobre todo, porque hacemos memoria de la institución de la Santa Eucaristía. Feliz jueves pues para todos.